A continuación, la palabra de Alma Morón, docente de esta facultad y escritora. Bien, buenas tardes a todos. Cuando los compañeros de la agrupación universitaria Tesis 11 me invitaron a participar en este foro contra la impunidad, inmediatamente pensé que iba a hablar sobre el tema de Haití, es decir, sobre el tema de la ocupación militar de Haití. El vínculo entre la ocupación militar en Haití y el tema de la impunidad inmediatamente se me presentó como un vínculo obvio, ¿verdad? Patente. Sin embargo, si ustedes me lo permiten, yo voy a dedicar esta participación mía en esta actividad, voy a dedicarla a exponer un poco las razones que hacen que a mí me parezca tan obvio, tan imprescindible el vínculo entre la presencia de las tropas extranjeras en Haití y el tema de la impunidad. Entonces, tengo 5 razones, ¿verdad? Voy a exponer 5 razones que, a mi modo de ver, justifican el tratar el tema de Haití en este marco, en el marco de un foro dedicado a la impunidad. La primera razón es de orden circunstancial, tiene que ver con lo que sucedió en Montevideo en los primeros 15 días del mes de octubre, es decir, la visita que recibió la ciudad de Montevideo y en particular esta facultad de una delegación de haitianos, entre ellos un senador, Moïse Jean-Charles, que estuvo en esta misma facultad, que tuvo la oportunidad de reunirse con el decano y que dio lugar la entrevista que tuvo este senador haitiano con el decano de la facultad y con otros miembros del comité que hay en Uruguay en contra de la presencia de las tropas uruguayas en Haití, dio lugar a una declaración del Consejo de Facultad del jueves último que quizás conozcan, no sé si conocen, pero en todo caso el Consejo de esta facultad está plegándose al pedido de retiro de las tropas de Haití, ¿verdad? Entonces, por un lado está la visita del senador Moïse Jean-Charles, está la visita que hubo días después de colegas universitarios de la Universidad de las universidades de Haití, de varias universidades de Haití, de economistas que estuvieron entrevistándose también en diferentes ámbitos y que participaron en una reunión en el anfiteatro, en un encuentro en el anfiteatro, en el Paraninfo de la universidad, y que dieron lugar también a artículos de prensa, entrevistas, es decir, que circunstancialmente hay razones de actualidad inmediata que ponen sobre el tapete el tema de Haití. En particular porque la primera, también alrededor del 15 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volvió a votar la prolongación por un año de la presencia de las tropas ocupantes en Haití. Y entonces hay razones de orden circunstancial, hay razones que no son circunstanciales, sino que son más formales, legales, y que tienen que ver con el carácter totalmente ilegítimo, ilegal, de la presencia de tropas uruguayas en Haití. ¿Por qué? Porque Uruguay es miembro de la Organización de Estados Americanos y la carta que regula el funcionamiento de la Organización de Estados Americanos, en uno de sus artículos, en el artículo 19, prohíbe de manera totalmente explícita, ¿verdad? Considera que ningún Estado tiene derecho a intervenir ni directa ni indirectamente, ningún Estado ni ningún grupo de Estados tiene derecho a intervenir ni directa ni indirectamente, y sea por el motivo que fuere, tiene derecho a intervenir en otros países, en otros estados.
Por lo tanto, Uruguay está violando una carta de una organización a la cual pertenece al estar ocupando con su tropa al Estado, al país, ¿no? Al Estado haitiano. Por otro lado, las razones de orden legales, ¿verdad? Las razones legales vinculadas o que surgen de la Carta de la OEA, se suma, ¿verdad? Se suma la resolución del Senado haitiano, una resolución que se fue tomada a fines de mayo en el Senado haitiano, y es una resolución en que el Senado haitiano pide el retiro paulatino y ordenado, gradual, paulatino, ordenado, pero retiro que no se extienda más allá del plazo de un año a partir del momento de la resolución, es decir, un retiro que no podría extenderse más allá de mayo del 2014, de todas las tropas de la MINUSTA, ¿verdad? Y de la MINUSTA. Entonces, si Uruguay ya estaba en falta ocupando Haití a través de, si ya estaba en falta violando la Carta de la OEA, ahora está doblemente en falta porque está violando una resolución del Senado haitiano y que explícitamente pide que las tropas se retiren de su país, ¿verdad? Entonces hay razones circunstanciales, hay razones formales, legales, hay razones también que pueden tener que ver con los motivos aducidos para la presencia de las tropas extranjeras en Haití. Si bien para los países americanos que son miembros de la OEA ninguna razón les permite estar no hay motivo que justifique la presencia de ellos en Haití, podría justificarse, podríamos preguntarnos, bueno, quizás haciendo algún tipo de excepción podría haber alguna razón, si bien está dicho que no hay ningún tipo de razón que permita que autorice la presencia de tropas extranjeras en Haití, para los países de la OEA. Sin embargo, dijimos, bueno, pero a ver cuáles fueron las razones aducidas para que haya tropas en Haití. Las razones aducidas para la presencia de tropas extranjeras en Haití son la conservación, el mantenimiento de la seguridad, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones. Si nosotros nos fijamos en cuáles han sido los resultados de la presencia de las tropas en lo que hace a eso que se supone que eran las razones que justificaban su presencia, vemos que en cuanto a las cuestiones de seguridad interna, si uno se atiene a las estadísticas, los hechos de violencia han aumentado, ¿verdad? Han aumentado muchísimo desde que hay tropas extranjeras en Haití. No solo han aumentado los hechos de violencia, sino que han aumentado también la represión a las manifestaciones en las que se protesta por problemas políticos, ¿verdad? Como cuestiones de acceso al agua, como cuestiones de acceso a los alimentos, todo lo que sean protestas de la sociedad, de la población, son reprimidas por estas fuerzas que supuestamente están asegurando, defendiendo los derechos humanos. Al mismo tiempo, uno de los efectos más notables de la presencia de las tropas ha sido la introducción del virus del cólera, ¿verdad? La epidemia del cólera que lleva hasta el momento 9.000 víctimas mortales, ¿no? Y que está probado, ha sido probado de diferentes modos, de diferentes maneras, que los causantes de la epidemia del cólera han sido las tropas de Nepal de las propias Naciones Unidas. Es decir, que ni siquiera si uno admitiera que podría haber que los motivos aducidos podrían tener algún tipo de validez, ni siquiera se ha cumplido con esos motivos aducidos. Uno podría pensar que, bueno, por lo menos ha habido algún tipo de fortalecimiento de las instituciones, que era otra de las razones que fueron aducidas para la
la presencia de las tropas extranjeras en Haití. Tampoco ha sido así porque no se han organizado las elecciones que deberían haber sido organizadas para la renovación del Senado. Entonces, si uno deja de lado los motivos aducidos y va a ver los efectos, ¿verdad? Los efectos notorios que tiene la ocupación, y ahí esta sería mi cuarta razón para hablar del tema de Haití hoy, los efectos más notorios son los que el economista Camille Jalmer llama el imperialismo humanitario, ¿verdad? Las consecuencias, esa especie de unión entre los efectos de la supuesta ayuda humanitaria y los efectos típicamente imperialistas de esa ayuda. ¿En qué se ve, por ejemplo, ese imperialismo humanitario? Se ve en que los miles de millones de dólares que fueron atribuidos a Haití a título de colaboración, solidaridad internacional para, por ejemplo, reconstruir la ciudad después del terremoto de enero de 2010, bueno, para lo que ha sido usado mayoritariamente esos miles de millones de dólares han sido o para pagar las estructuras burocráticas de las ONG o han sido empleados para pagar a empresas extranjeras, particularmente estadounidenses y canadienses, que son las que hacen negocio con Haití. Es decir, que ese dinero que supuestamente debía llegar a Haití a título de solidaridad y ayuda internacional, quizás ni siquiera pasó por alguna cuenta haitiana, sino que volvió directamente a empresas estadounidenses que fueron contratadas para, entre comillas, ayudar a la reconstrucción del país. A este respecto, en facultad, hace también unos 15 días, pasamos un documental que ilustra este mecanismo del imperialismo humanitario, que lo ilustra de manera muy clara, ¿verdad? Es un documental que quizás tengamos oportunidad de proyectar en algún otro momento y que tiene el mérito de que buena parte de las denuncias que se hacen en ese documental son realizadas por los propios miembros de las ONG, por los propios extranjeros que están trabajando en Haití y que se encuentran totalmente frustrados y decepcionados al ver el poco resultado de lo que pretenden hacer, ayudar. El quinto, y con esto ya voy terminando, la quinta razón, ¿verdad?, que me lleva a vincular el tema de Haití y de la impunidad, tiene que ver con un paralelismo del cual yo no tenía noticias, ¿verdad?, del cual me enteré hace relativamente poco tiempo y que me resultó muy ilustrativo, y que tiene que ver con el hecho de que en general cuando se habla de Haití se presenta el país como un país devastado, un país sin ningún tipo de riquezas, un país que tuvo grandes bosques, pero que fueron convertidos en carbón y que ya no queda nada, ¿verdad? Y que lo único que hay es gente que está pasándola mal y extranjeros que están pretendiendo ayudar. Ahora bien, de lo que yo me enteré hace relativamente poco tiempo es que hay grandes proyectos de minería, ¿verdad? Que hay grandes yacimientos, en particular de oro y de bauxita, y que el gobierno haitiano ha extendido últimamente por lo menos 52 autorizaciones de prospecciones mineras. Es decir, que se está pensando, se está viendo a Haití, se está viendo como un reservorio minero. Hay las reservas mineras, estimación de las reservas mineras, alcanzan una cifra de 80.000 millones de dólares. Piensen que toda la ayuda que supuestamente recibió hasta ahora Haití son 5.000 millones. Estas reservas son estimadas en 80.000 millones. Entonces, con esta perspectiva que tiene Haití, ¿verdad?, del país de explotación minera, de país que es una especie de cabeza de puente en el Caribe para los agrocombustibles, según el acuerdo entre Lula y Bush. Con esta perspectiva de Monsanto, que también intentó introducir sus semillas, que regaló toneladas y toneladas de semillas transgénicas para sustituir las semillas que empleaban tradicionalmente los campesinos haitianos. Bueno, con esta perspectiva que cuando yo empecé a leer que esto
estaba sucediendo en Haití me sonó muy conocida, ¿verdad? Me sonó muy familiar, muy conocida de nuestra región, por no decir solo de Uruguay. Entonces, no me parece para nada casual que las tropas de la MINUSTA estén ocupando un país en el que para el cual hay estos proyectos, ¿verdad?, de minería, de productos transgénicos, de agrocombustibles, en un país en el cual la población se encuentra en una situación de miseria absoluta. Entonces, en ese sentido, pienso que corresponde tratar tratar la ocupación en Haití de tropas extranjeras, tratarla dentro de este marco de impunidad. Mira, eso, gracias.